El cartel enriquece la cultura visual del mundo entero, ya que responde a las necesidades de comunicar y promover diversas actividades. Este cartel siempre nos brinda un mensaje no solamente adornado. Su contenido debe tener una dirección, ya que maneja una información tanto como sencilla y directa. Y aparte de todos los elementos que hay que definir. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son estos elementos que debemos definir? Los carteles reúnen características únicas que siguen operando bajo las mismas leyes de las obras de arte tradicionales, como factores informativos, persuasivos, educativos, que son parte del entorno indispensable para la conversa, pieza indispensable para la comunicación y es representante de una familia gráfica. Y es por ello que hoy vamos a hablar de los carteles y el arte del siglo XX, según las guerras y la sociedad. Vamos a hablar de esta temática repartiéndolos en 3 puntos muy importantes que vienen siendo, el primer punto es la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1918. El segundo punto que vamos a hablar es la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939 y termina en 1945. Y por último, el conflicto de la Guerra Fría, que empieza justamente al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y termina, entre comillas, en 1989 con la caída de la Unión Soviética. Para iniciar este primer punto, nosotros vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que comienza a principios del siglo XX. Pero termina esta guerra en 1918. En este periodo se desarrollaron 7 movimientos artísticos en el cual influyeron dentro de la sociedad como en la creación de diversos carteles. Y estos movimientos fueron el modernismo, fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, constructivismo ruso y el dadaísmo. A partir del modernismo empezamos a ver una gran carga emocional y sentimental en todas estas piezas gráficas. Esto es porque a raíz del siglo moderno y el movimiento artístico modernismo empezamos a crear una gran carga simbólica en todas nuestras piezas visuales. Esto es porque queremos representar nuestras emociones a través de piezas visuales. Y a partir de ahora en adelante, todo va a tener un significado y un simbolismo. El fauvismo fue un movimiento artístico en el cual estaba más enfocado hacia lo rupestre, a través de pinceladas más naturales que las propias construcciones artísticas modernistas. Ahora nace el cubismo en 1907 y este movimiento artístico rompe todos los paradigmas que existen de la pintura tradicional, trayendo en sí una nueva forma de componer la figura, ya sea destruyéndola y transformándola en otra. Por eso vemos aquí en estas obras que está trabajado mucho más la geometrización de un objeto o de una figura. Y como podrán notar, el color no tiene un protagonismo tan fuerte, ya que pasa a ser ahora colores mucho más fríos o opacos. Nuevamente volvemos a ver un rompimiento de la tradicionalidad artística. El futurismo 1909 viene para también destruir lo que viene siendo la pintura tradicional. Ahora lo que vemos es puras figuras más metalizadas. Por supuesto, seguimos trabajando con las figuras geométricas, pero vean que aquí lo que más debe resaltarse, además de la idea metálica o industrializada, es el movimiento. Aquí lo que más predomina en todas estas figuras es el movimiento, lo dinámico, lo circular. Esta pieza se llama ¡Ah! El grito. El expresionismo, nacido en 1914, es una de las primeras vanguardias, ya que esta es
habla directamente del sentimiento del artista expresado a través de su arte. Por lo general, las piezas más reconocidas fueron del artista Vincent van Gogh, en el cual todas sus obras artísticas representan el sentimiento de posguerra, ese sentimiento de tristeza y soledad. El constructivismo ruso nacido en 1914 fue el inicio y el que dio pie a la construcción geométrica como una composición única, sacando de aquí las bases del diseño gráfico o el diseño en general. Aquí vemos también una fuerte influencia en la política, ya que todos estos elementos planos trabajan junto con el simbolismo para poder repartir una buena propaganda política. Y por último tenemos el dadaísmo, que fue una corriente artística que rompió nuevamente el esquema tradicional del arte, sacando las piezas de su lugar, dando la supremacía a la razón. Esta nueva corriente artística hizo que provocara y se volviera revolucionario, ya que estaba promoviendo una nueva forma de ver el arte. Pero estas piezas fueron más que nada esculturas, no fueron solamente pinturas, así que no hubo tanta influencia del dadaísmo en los carteles de las guerras. La Segunda Guerra Mundial, que inicia en 1939 y termina en 1945, también existieron varios movimientos que fueron creados a raíz de este acontecimiento que generó gran conflicto a nivel mundial. No obstante, las anteriores corrientes artísticas fueron influencias o bases para la construcción de estas corrientes artísticas, que son Bauhaus, abstracción geométrica, Art Deco, surrealismo, realismo socialista y expresionismo abstracto. Bauhaus nace en 1919 en Alemania, pero durante el régimen nazi, Bauhaus tuvo que retirarse hacia Estados Unidos, que fue aceptado, ya que el régimen nazi no estaba de acuerdo con estas nuevas formas de construcción y patrones que estaban ofreciendo esta escuela de arte, diseño y arquitectura. Nuevamente, Bauhaus influye mucho hoy en día, en épocas modernas, ya que su forma de composición y de líneas hace que sea el diseño muy simple de entender y fácil de captar. Además de esto, de la simplicidad y su funcionalidad, sirve para las producciones en masa. Esta corriente artística llamada abstracción geométrica emplea única y exclusivamente figuras geométricas combinadas, haciendo en sí una armonía influenciada también bajo las corrientes artísticas que hemos hablado anteriormente, pero esta va directamente con la funcionalidad de hacerlo totalmente decorativo y funcional. El Art Deco o arte decorativo influyó en todas las artes decorativas, emplea líneas secas y tiene una clara referencia de materiales y origen industrial, tanto como el acero como el aluminio, y uno de sus elementos más resaltantes es la representación de la geometrización de elementos, así como lo es la simetría en el cual está basado y está influyendo en todo el arte decorativo que es esta corriente artística. El surrealismo se encuentra en el subconsciente humano. Los miedos, anhelos ocultos, estos son expresados a través de elementos totalmente extravagantes, siendo así muy atractivo y llamativo para el público en general. Pero esta corriente es la corriente en la cual está más cargada por un simbolismo, por ende tiene una gran dificultad para la interpretación personal y general de este tipo de piezas. Por ende, no se inclinaron por hacer carteles influenciados bajo esta corriente artística por el alto nivel de simbolismo que poseen estas piezas artísticas.
El realismo socialista fue un movimiento nacido en 1933. Este movimiento fue creado por la Unión Soviética. Pretendía presentar los problemas sociales y viviendas personales de la clase obrera. Resaltaban los valores de trabajo del proletariado, convirtiéndolos en algo admirable. El expresionismo abstracto, creado en 1940, fue creado para desaparecer la figura no radicalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que bajo la interpretación de las personas pueden crear lo que viene siendo a interpretación suya o interés de esa misma persona. Aunque no existe jerarquía entre los elementos representados, se puede encontrar estas figuras reconocibles, por lo que se entiende que es el espacio pictórico como un todo. La gama cromática es limitada con el uso del blanco y negro y algunas que otras combinaciones primarias. Al igual que en otros movimientos como el dadaísmo, este tipo de movimiento artístico no fueron utilizados debido a su difícil mensaje en comprensión en general. Y bueno, por último, llegamos al conflicto de la Guerra Fría. Conflicto que inicia en 1945, justamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto vamos a hablar de el pop art, op art, arte de acción, fluxus, minimalismo, arte povera e hiperrealismo. Este conflicto de guerra termina en 1989, justamente con la caída de la Unión Soviética. El pop art nace en 1950 y este revoluciona el panorama artístico gracias a la asimilación e incorporación de elementos propios de la cultura popular. Los medios de comunicación son una fuerte influencia, ya que este favorece el acercamiento de la cultura en masa, que puede ser captadora o creadora de contenido totalmente artístico. El op art, nacido en 1960, es un arte óptico, por eso se le llama op art, que se basa en la creación de juegos visuales e ilusiones ópticas, trabajando el espacio positivo y negativo. Se enfoca en un aspecto puramente estético, ya que en sí lo que hace es jugar con este efecto visual. La combinación y repetición de líneas y figuras geométricas junto con colores extravagantes pueden dar lugar a representaciones poco corrientes, por lo cual lo hace mucho más atractivo que cualquier otro tipo de corriente. Pero siempre vemos este tipo de corriente artística trabajada en los valores blanco y negro. Absorbiéndote la vida. El arte de acción nace en 1960 y este arte es el conjunto de técnicas y estilos que se enfocan en el acto del creador, la acción de realizar por el artista que da lugar a su obra. Este estilo de trabajo es más dirigido hacia el performance, como una expresión del arte a través de la acción. Y bueno, este tipo de arte es literalmente es solamente performance, no hay tanta intervención en piezas artísticas como en cuadros o en carteles. A través de este ejemplo tenemos algo bastante curioso, y es que podemos transformar un espacio a través del arte de acción y crear la composición que nosotros querramos sin necesidad de llevarlo a lo digital. Pero nuevamente esta fotografía sí está ya en el lado digital y podemos manipularla para así transformarla en una publicidad, lo que sí daría como resultado un trabajo que se pueda imprimir, o sea, puede ser impreso en un cartel. La corriente artística Fluxus, nacido en 1962, es un movimiento para luchar contra la concepción artística como el objeto del consumo o mercancía. Esta tendencia lo que busca es sacar un objeto de su cotidianidad y llevarlo a otro contexto. Esto lo que hace es transformar el objeto de su valor a otro
contexto, lo que llevaría a no tener ningún sentido lo que se está haciendo o lo que se está trabajando en sí. Pueden apreciar que en este ejemplo de igual forma se puede hacer una composición de varios elementos sacándolos de su lugar, y vean que puede generar otro tipo de composición, ya sea a través del concepto o el simbolismo que nosotros queramos darle a este trabajo. Por lo menos en esta perspectiva, en este ángulo que fue tomada esta fotografía, se puede apreciar que hay una figura humana dentro de ese saco o esa tela, que tiene como en la parte superior una empuñadura de un paraguas, cosa que no tiene ningún sentido amena, pero podemos relacionarlo directamente con una persona sombría o la muerte. Entonces vean cómo, dependiendo de la perspectiva o la sensación que queramos darle, cómo se transforma esta idea en otra, dependiendo de la percepción y la forma de ver de las personas. El minimalismo, nacido en 1965, es el arte que se enfoca en la necesidad de reducir un contenido a la más pura esencia, es decir, menos es más, eliminando casi todo el elemento restante que no aporte valor a la obra. Es un elemento cargado más de simbolismo y tiene un alto valor intelectual, lo que ha llevado a que perdure por el pasar de los años hasta la modernidad. Y pues por supuesto este movimiento artístico se ha adaptado a todos los cambios que ha pasado. Ya hoy en día tenemos un minimalismo totalmente funcional y objetivo a comparación de este primer paso del minimalismo. Y siempre se caracteriza por ser un concepto minimizado. El arte povera, nacido en 1970, es la corriente artística que utilizó materiales sacados fuera de contexto, esto para enfrentarse a la comercialización del arte, ya que cada uno de estos materiales de por sí solo no valdría mucho si no es intervenido por un artista. En este ejemplo, por lo menos pueden apreciar que hay un montón de piedras o papas, que no puedo diferenciar cuál de las dos es, pero vean que al acumularlo y colocarlo en un espacio específico da un mensaje y tiene es muy subjetivo. Y entonces esto lo valoran como arte moderno, sabiendo en cuenta que son un montón de piedras o papas que no tienen ningún sentido, o sea, no hay ningún trabajo más allá. Nuevamente se cuestiona en donde se coloque la pieza o la intervención de estos objetos es donde tiene el valor artístico. Aquí tenemos una comparación de ambos materiales transformados en una forma en el cual se puede notar que es mucho más artístico, pero si sacamos uno solo de un solo material de estas dos piezas, de estas dos obras de arte, ese valor cambia totalmente. El hiperrealismo, nacido en 1970, es la representación de la realidad en un modo absolutamente fiel al objeto. Esto quiere decir que este movimiento retrata lo más real posible del objeto que se está retratando. Es decir, si yo veo una fotografía, yo puedo dibujarla y llevarla a un hiperrealismo, al punto en donde se puedan comparar tanto la fotografía como el dibujo y no se noten tantas las diferencias, porque el nivel de realidad que genera el dibujo es tan parecido como el de la fotografía. Bueno, viendo ahora esta gran cantidad de corrientes artísticas, pueden ver que la sociedad ha influido muchísimo en lo que tiene que ver la verdadera representación del arte, y cómo este arte lo llevamos hacia los carteles gracias a la influencia de la sociedad a través de su expresión del simbolismo, porque ya, como pueden notar, a raíz del modernismo hemos llevado toda esta corriente llena de simbolismo a cualquier corriente artística. Esto con la funcionalidad de darle una explicación y un significado a todas las cosas que usemos y que vamos a dar a entender. Si nosotros caminamos por un significado. Si nosotros vemos algo que está construido, debe estar construido bajo un significado.
Entonces, viendo toda esta explicación, pueden entender esta relación que tiene el simbolismo con la creación de cartel y cómo ésta se ha llevado a raíz del pasar del tiempo en nuestra sociedad. Hoy en día pueden verla expresada en su máxima, tanto como su máxima expresión o su mínima expresión con el minimalismo, ya que le hemos dado una funcionalidad totalmente nueva. Y bueno, ya no me queda más nada que comentar en este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo totalmente nuevo. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por su atención y bueno, que tengan una feliz tarde o una feliz noche. Chao.